Bienvenidos a las redes sociales de Radio Yaraví y del programa Romántico Yaraví en tu corazón. Quiero iniciar esta entrevista con las palabras del escritor, filósofo, poeta estadounidense del siglo XIX, Ralph Waldo Emerson. La confianza en uno mismo es el primer peldaño para ascender por la escalera del éxito. Hoy Yaraví en tu corazón rinde un homenaje a los hombres de la literatura arequipeña: Antonio Cornejo Polar, Osvaldo Reynoso, Mario Vargas Llosa, José Ruiz Rosas, Osvaldo Chanove, Carlos Herrera, Edmundo de los Ríos y Pablo Nicoli Segura, que es nuestro invitado el día de hoy. Todo empezó por voy a probar a leer un libro. Pablo Nicoli Segura, ¿con qué libro te inspiraste para convertirte en uno de los principales referentes arequipeños de libros, mitos y leyendas de Arequipa? Bueno, primero agradecer la entrevista en tu persona y a Radio Yaraví. Y sí, con respecto a la literatura, lo primero probablemente que leí a los 7 u 8 años fue una obra de Julio Verne, porque es un autor para jóvenes, y fue 20.000 leguas de viaje submarino. Pero recuerdo también que en el colegio, ya en el aspecto de lo arequipeño, nos leyeron unos cuentos de Francisco Ibáñez, que fue un escritor arequipeño del siglo XIX, hijo del que trajo la imprenta, la primera imprenta Arequipa. Y allí había leyendas. Entonces de ahí un poco también mi amor y pasión por las leyendas arequipeñas. Muy bien. ¿Cómo te consideras? ¿Un periodista, un investigador, escritor, historiador o un cuentacuentos? Bueno, en realidad de todo un poco. No es que tenga cada profesión que ha nombrado, pero me gusta todo lo que acabas de decir y hago todas esas actividades. Sin ser historiador, investigo historia de Arequipa. Bueno, soy escritor evidentemente de lo que son relatos histórico-ficticios de la Arequipa, sobre todo de antaño. En el folclore, las leyendas, más que mitos, porque en Arequipa hay muchas leyendas. Y bueno, como investigador me encanta la lectura, me encanta ir, por ejemplo, a la biblioteca municipal a buscar periódicos antiguos. Y todo eso es mi mundo y mi pasión. Muy bien, hay una frase tuya que dice: las realizaciones concretas solo nacen producto de los sueños. Sí, la he dicho así y también un poco al revés, ¿no? Es necesario soñar para que esto de alguna manera se convierta en algo concreto. Y pienso que, por ejemplo, en todas las profesiones siempre la primera idea, que es una cuestión a veces abstracta o simplemente producto de lo que uno desea, de los deseos, pueden convertirse a nivel de trabajo, de profesión, en algo concreto, ¿no? Pongamos un ejemplo. El propio Pedro Paulet, arequipeño, leyó con el padre Duhamel, cuando trajeron una biblioteca de Francia que fue donada, las obras de Julio Verne, y seguramente leyó De la Tierra a la Luna, y seguramente también fue inspirado en esos sueños de Julio Verne para luego ser el padre de los vuelos espaciales en el mundo, ¿no? Muy bien. Lo que Pablo Nicoli Segura realiza como trabajo es la historia de Arequipa, la investigación del folclore de Arequipa o la ficción que tiene que ver con lo sobrenatural. ¿Es cierto? Sí, hago las tres cosas en realidad. Escribo sobre historia de Arequipa, pero no académica, sino anecdótica. De esa historia que a veces es vox populi, vamos a decir, ¿no? Emparentado con la tradición, sobre todo. Escribo ficciones, y sí, efectivamente lo sobrenatural, lo fantástico es lo que me gusta hacer, más que el realismo, porque creo que ya hay muchos exponentes del realismo, en general en el Perú. Y también me gusta, investigar, ser un poco las veces de periodista, porque la prosa expositiva también es algo que me ha gustado hacer desde que trabajé, sin ser periodista,
En los diarios, pues, Arequipa al Día, en El Pueblo, en el diario Noticias, y creo que es una muy bonita profesión la del periodismo. Muy bien. Pablo Nicoli tiene 20 libros publicados a más. Coméntanos. Sí, bueno, mira, en el 2001 recién, ya con buena cantidad de años, publiqué Arequipa y sus misterios con un poco de miedo, e incluso utilizando un dinero familiar que no le había dicho a mi esposa, ¿no? Y con un poquito de temor porque muchos amigos habían publicado libros y habían terminado vendiéndolos a lo largo de años, estos 1000 libros primeros. Yo vendí mis primeros 1000 libros en 6 meses. Y esto fue como un trampolín para el segundo, tercero, cuarto, bueno, muchos relacionados a Arequipa, y en este momento ya son 22 libros. Muy bien. Has sido editor de 2 revistas de Arequipa que han tenido mucha vigencia. ¿Cuáles son las podrías mencionar? Sí, sobre todo las que más recuerda a la gente, porque he sido editor hasta de 4 revistas. Es Fantástico, que salió como suplemento del diario Arequipa al Día. Estoy hablando más o menos del año 2000 al 2004, que se adosaba al periódico los miércoles y que logró algo insospechado, que el día miércoles, normalmente un día malo para vender periódicos, fuera el día de más venta de la semana de Arequipa al Día. Y lo otro fue una revista muy parecida, ya en otro diario, en el diario Noticias, que se llamaba Enigmas y Misterios del Mundo, que fue una consecuencia también de Fantástico, pero en 2 medios diferentes, y que juntos sumaron 11 años de publicaciones. También tienes presencia en las redes sociales. ¿Sigues escribiendo, publicando? ¿Es cierto? Sí, bueno, a mí la informática, la computación, las redes sociales, los medios de comunicación virtual me han ayudado mucho como escritor, y sobre todo para promocionar mi obra. Estoy realizando ya desde hace unos 4 o 5 años un método. Usualmente todo lo que publico previamente lo he ya subido a redes, poco a poco. A lo largo de un año ya tengo un libro. Y entonces de esa forma yo sé, por ejemplo, qué cosas que subo de mi trabajo funcionan mejor. Y como una antología, eso es lo que recojo para el siguiente libro. ¿Qué mejor premio y qué mejor halago para Pablo Nicoli que el cariño y el reconocimiento de sus lectores y seguidores a través de las redes sociales? Sí, siempre he dicho que, bueno, he ganado como unos 5 concursos literarios a nivel internacional y también en el Perú, pero no hay nada más, vamos a decir, que a uno lo halague más que una persona en el Facebook, aparte de decir que le ha gustado mucho el trabajo que uno ha subido, diga que empezó a leer con los libros de uno. Eso no tiene precio en realidad. Es un halago enorme, ¿no?, para cualquier escritor. Así es. En el año 1985 formaste un grupo denominado Los Cazafantasmas. ¿Puedes comentarnos? Sí, mira, en realidad lo que formamos ese año fue una asociación de escritores, la Asociación Juvenil de Escritores, con más o menos unos 10 miembros. Pero aprovechamos el lado sobrenatural de la literatura que nos gustaba tanto, Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, para hacer un subgrupo de buscar en Arequipa casas o lugares donde había habido algún, vamos a decir, algo paranormal, ¿no?, relacionado al mundo de los fantasmas, de las brujas, quizás de duendes. Y así fuimos durante un año recopilando muchas historias con el fin no solo de tener material para escribir nuestras propias obras literarias, sino también porque creo que no se había hecho antes, y creo que ese fue el inicio un poco de la revista Fantástico, ¿no?, más adelante. Mario Benedetti, escritor uruguayo, tiene una frase que te la voy a mencionar, no sé si la compartes. ¿Tú crees que el ocio puede ser estimulante para escribir cuando es manejado por gente creadora? Sí, pero voy más allá. Yo creo que el ocio no solo es positivo para gente creadora, sino para todos, porque no olvidemos que el ocio bien concebido como
una forma de hacer lo que a uno le gusta, fuera de lo que es el trabajo, es alimento espiritual. Y eso también es salud mental. Entonces, cualquier cosa que hagamos, que, ya sea como escritor o no, que nos satisfaga, por ejemplo, un hobby, que podría ser parte del ocio, yo creo que es mejor que una medicina muchas veces, porque nos quita ese estrés que tenemos a diario y seguramente nos mejora la salud. ¿Cómo percibe usted la salud cultural de Arequipa, hablando de salud? Salud cultural. Bueno, yo creo que falta un poco más de unión. Usualmente los grupos, los escritores, los artistas, a veces están muy solitarios, tratan un poco de trascender de forma personal. Yo creo que los grupos siempre es una gran, vamos a decir, tener un grupo cultural siempre es una ventaja, porque trabajar entre varias cabezas, determinados proyectos culturales siempre será mejor que hacerlo solo, uno avanza mucho más rápido. Esa ha sido mi experiencia. Yo he estado en 3 grupos culturales y realmente creo haber avanzado el doble o el triple que si hubiera estado solo. Bien. ¿Cuál es la identidad actual de la cultura en el Perú y cómo la percibe Nicoli? Bueno, no muy lejana a la de Arequipa, ¿no? Yo creo que quizás en la capital, en Lima, pues como dicen, Lima es el Perú. También culturalmente ocurre, porque los medios de comunicación están allí. Entonces, los escritores, por ejemplo, ¿no? En el caso del que escribe más conocidos, pues usualmente están en la capital porque la televisión, los medios ayudan mucho. Creo que el internet y las redes sociales ha venido a hacer un poco de balance, ¿no? Entonces ahora también en provincia se pueden los escritores, los artistas beneficiar de los medios que la gente consume en masa, sobre todo los jóvenes, que son las redes sociales, y se ha equilibrado un poco. Pero insisto, usualmente yo creo que faltan no solamente más concursos artísticos, también literarios, sino más grupos culturales. En el plano cultural, ¿quiénes consumen más los libros de Pablo Nicoli? ¿Hombres o mujeres? La verdad que yo creo que va por ahí, es decir, un 50%. Pero lo que sí estoy bastante seguro es que más o menos entre la edad de colegio a la edad de unos 30 años que ya habría salido de la universidad una persona, creo que por ahí está el grupo de gente que me lee sobre todo. No digo que no haya gente mayor también que lo hace, pero son los jóvenes los que gustan sobre todo el tipo de literatura fantástica y sobrenatural. Bien. ¿Qué tanto saben los arequipeños de Arequipa? Por ejemplo, ¿cuál es la flor tradicional de Arequipa? Bueno, he visto una serie de encuestas que, por ejemplo, en la Plaza de Armas se han hecho sobre personajes arequipeños y parecieran pues que no están en la Plaza de Armas de Arequipa, ¿no? Pero yo creo que esto es muy normal porque desde la década de los años 50, en el siglo XX, Arequipa ha sufrido un nuevo proceso de mestizaje y entonces las tradiciones ya no solamente son las de Arequipa, sino que han venido nuevas tradiciones a agregarse. Entonces uno no siempre se encuentra con gente cuyos padres les cuentan, por ejemplo, la tradición o las leyendas de Arequipa, ¿no? Entonces es lógico que a veces desconozcan personajes que son muy arequipeños y que quizás sepan un poco más de personajes andinos, ¿no? Y claro, el pexao, que sería la flor de Arequipa, no todos saben que es un símbolo, vamos a decir, en la ciudad, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué peculiaridad tiene el reloj de la Catedral de Arequipa, Pablito? Bueno, de niño a mí me decían, como a muchos, de que había el famoso error del número 4 en romanos, pero pronto descubrí con las investigaciones, con lo que me contaban, de que esto era adrede, ¿no? Y que había otros relojes similares en otras partes del mundo. Primero, lo que yo manejé en mi primer libro era de que no se quería confundir el número 4 en romanos con el 6, que eran parecidos. Pero luego descubrí la verdad. ¿Y cuál es? Que realmente se ponían relojes de iglesias en esa época, vamos a decir, el siglo XVIII y XIX, las 4 barritas y no
la barrita y la V. ¿Por qué? Porque la palabra del dios pagano Júpiter se escribe así, y Júpiter, la V es U. Y entonces por eso se evitaba poner la I y la V para evitar la idea de un dios pagano en un reloj de iglesia. Bien. ¿Cuántos colores de sillar tiene Arequipa? Hasta donde sé yo, 3. El que conocemos todos, que es el blanco. También hay uno rosado y hay uno amarillo. Muy bien, interesante. ¿Cuál de tus libros, Pablo, crees que ha tenido más acogida y por qué? Bueno, siempre mi primer libro, Arequipa y sus misterios, es el que más acogida ha tenido y la muestra es que tiene 32 ediciones. Bien. Al concluir esta entrevista a Pablo Nicoli Segura, Radio Yeraví y el programa Yeraví en tu corazón le agradecen por permitirnos ingresar a su hogar. Sus padres han sido sus maestros y su mayor inspiración para convertirlo en un gran escritor arequipeño. ¿Es así? Bueno, mi padre me contaba muchas tradiciones antiguas de Arequipa y mi madre era una persona que gustaba mucho de contar cuentos orales, así que sí, efectivamente creo que mis padres han ayudado mucho, contribuido en mi formación como escritor, pero también un maestro del colegio La Salle que nos leyó estas leyendas de Francisco Ibáñez, que a mí me cambió la vida, porque a partir de esa edad, en el curso de lenguaje, y hablo de finalizando la primaria, yo quise ser escritor. Bien, si usted tuviera que morir mañana, ¿por qué tendría que recordarlo? Bueno, yo espero que sea por mi obra, ¿no? Es más, me parece que muchos artistas, y en este caso un escritor como yo, lo que espera es que su obra trascienda la muerte de uno mismo, ¿no? Entonces la idea en vida de pensar de que puedan haber obras que se sigan publicando después en la tierra en la que uno nació, es como alcanzar un poquito de la inmortalidad, ¿no? Y eso refresca el alma de alguna manera. Todo este juego está lleno de leyendas de arequipeñas con unas tarjetas. Cuando uno cae ahí, lee de qué trata y va aprendiendo. Ah, qué bueno. Entonces, es un circuito que a veces uno retrocede, si va a un puente, puede ir, pues se queda en el cementerio, un par de turnos. Y esto lo he ideado para que en colegios de alguna manera aprendan lo que son las leyendas arequipeñas jugando. Ah, qué bueno. Es lo más importante, ¿no? Porque en el juego se aprende todo. Y este juego, este rompecabezas, ¿tú lo has ideado hace cuánto tiempo? Bueno, lo hace 3 meses o 4. ¿Y a raíz de qué? Es que a mí me gusta no solo escribir. Creo que soy una persona que soy un creador. Y eso no tiene límite solo de escritura. Me gusta hacer todo tipo de cosas. Claro. Que sea creatividad, ¿no? Claro, entonces, o sea, un poco nos vamos a la psicología, aplicas un poco la psicología asociativa, ¿no? Sí, sí. Porque buscas asociar las cosas. Exacto. Para recordar una idea saca otra. Sí, claro, sí. Para recordarlas, ¿no? Y me gusta mucho lo visual, ¿no? Lo visual para mí tiene una gran pegada, incluso en la carátula de un libro. Yo siempre he dicho, un libro es una promesa para el lector de algo que va a leer. Exacto. Y solo uno sabe si la promesa es cumplida cuando ya ha leído hasta la última página. Hasta la última. Pero entonces es necesario que la portada sea atractiva para que esa persona lea y compre el libro. Porque de repente puede ser un gran libro o una fea portada y ni siquiera lo va a empezar a leer. Claro, eso es lo que atrae, ¿no? Es lo que atrae. Es lo que atrae. Y esto lo saco de esto que te voy a enseñar, que es la filatelia. Yo colecciono estampillas desde los 7 años. Ah, qué bueno. Y bueno, tengo una organización, evidentemente, al coleccionar por temas, por países. Las estampillas, esas tienen diferentes valores. Yo tengo más de 20 temas que tienen que ver con lo que me gusta, incluso con la literatura, o con cosas que de niños me apasionaban, como los dinosaurios. Todo esto forma parte de mi mundo, ¿no? De la creación, de todo lo visual. ¿Esto lo has hecho cuándo? ¿Desde niño? Desde los 7 años. Ah, qué bueno. Hasta hoy. Tengo como 10.000 estampillas. Y soy uno de los filatelistas, creo, que estampillas más bonitas tienen ahí. Pero esta pasión, este gusto te nació a raíz
Mi padre ya coleccionaba, mis dos hermanos coleccionan, ¿no? Mi hermano, que estuvo en el Ministerio de Cultura del director acá en Arequipa, se llama Rodolfo, él ya coleccionaba antes que yo, ¿no? Y él colecciona Perú, por ejemplo, una linda colección del Perú. Claro, de ahí que te viene, de ahí la pregunta última que te hice, ¿no? Sí. Porque tus padres fueron la inspiración en todo caso para convertirte Sí. en la persona que eres, ¿no? En realidad, para mí los recuerdos de niñez que tengo de mi familia son hermosos. O sea, yo tenía una niñez increíble. Y eso entonces me ha motivado a seguir haciendo lo que me gustaba de niño. Y eso, como digo, a mí me da salud. O sea, te generaron un hábito. Y también un hábito, claro. Dentro, tratando de adecuar a mi trabajo el orden, por ejemplo, Por ¿no? supuesto, de la tele. Claro, el orden y sobre todo la disciplina, Sí. de Y el darle, conocimiento. claro, y darle, Sí, ¿no? sí. Porque no todos, a veces como tú dijiste, hace poquito, lo dejas, ¿no? Claro. No. Yo no puedo dejar algo salvo ya que sea una cosa extrema. Ya. Trato de concluir lo que empiezo. Lo que Sí. empiezas. Así es. Pero siempre te has inspirado en qué, Pablito. Bueno, como digo, en todos esos recuerdos y experiencias de la niñez tan bonitas y agradables que me han motivado a seguir en la adultez, yo me considero un niño grande. O sea, no en inmadurez, sino de que hay cosas que en la niñez son muy agradables, yo no las he olvidado. Claro. Sí hay la pasión en mí. Porque dice que nosotros llevamos un niño dentro. Así Entonces es. me faltó preguntarte, Sí. ¿cómo está tu niño? ¿Cómo está Pablito? ¿Cómo Pues está Pablito? feliz y siempre ha estado feliz, a pesar de que todos tenemos problemas en la vida. Yo trato de que estas cosas que me apasionan me saquen de los problemas y me hagan vivir esos momentos alegres que a la larga sumados son la felicidad, ¿no? Bien. Hoy el programa Yaraví en tu corazón de Radio Yaraví ha tenido el gusto y el placer de conversar con el escritor Pablo Nicoli Segura, al cual le agradecemos esta entrevista.